Estamos en comunicación con el doctor Jorge Castro, abogado, analista internacional, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. A un año, ayer se cumplió un año de la invasión, de este enfrentamiento que comenzó con Rusia y Ucrania, pero que obviamente se ha extendido ahora. Doctor Marcos Pereira lo saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, en una linda jornada en cuanto a clima, y no sé si usted pensaba cuando se inició este conflicto que iba a durar tanto, o creía, como creo que lo creyó Putin, que lo iba a resolver en muy poco tiempo. Mire, el hecho es que a un año del comienzo de la guerra, después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, el conflicto se ha convertido en una guerra prolongada de largo plazo, que puede durar meses o años. Uh-huh. El componente fundamental de esta situación es el hecho de que en los últimos 6 meses Rusia ha asumido una estrategia defensiva y al mismo tiempo ha realizado un redespliegue completo de sus fuerzas militares en Ucrania, llevándolas en su conjunto para defender las regiones del sur y este de Ucrania, la denominada región del Donbass, que es a su vez fronteriza con Rusia. En estas condiciones, la guerra no tiene posibilidad de ofrecer o de presentarse de lograr una victoria militar por cualquiera de las partes. Sí. La tendencia en el terreno es de estancamiento de orden estratégico y esta situación tiende a mantenerse y a profundizarse en los próximos años. Por eso es que el dato más importante a tomar en cuenta, y con esto concluyo, es que la situación en Ucrania, al haberse transformado el conflicto en una guerra prolongada de largo plazo, el riesgo mayor, respecto a esto lo que usted señalaba recién al comienzo de su presentación, el riesgo mayor que ofrece el conflicto no es una escalada de tipo nuclear, porque Rusia y los Estados Unidos son las dos principales potencias nucleares del mundo, y por lo tanto está funcionando a pleno la disuasión nuclear, que es la que transforma el arma nuclear, el arma atómica, en un arma de no uso. Uh-huh. Porque sus consecuencias, en caso de usarse estas armas, como sucedió por ejemplo en 1945 con el bombardeo norteamericano en Hiroshima y Nagasaki, las consecuencias serían catastróficas. Sí, lógico. Y abarcarían a todos los protagonistas, no solo a los agredidos, sino también a los agresores. En ese caso, ¿usted es optimista en que no vamos a llegar a ese terreno? No, procuro no utilizar las categorías del optimismo o del pesimismo, referirse a una situación de guerra, pero ciertamente lo que me parece que está funcionando con especial atención la estrategia de disuasión nuclear, tanto de parte de Estados Unidos como de Rusia. El riesgo mayor que ofrece la guerra es en la medida en que hay una tendencia evidente a afectar a los países vecinos, que en su totalidad son los vecinos de Ucrania, que en su totalidad son integrantes de la OTAN. Claro. Este es el riesgo mayor en el sentido de extensión del conflicto y escalada, involucrando a uno o más nuevos protagonistas, todos ellos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, la Alianza Occidental. Sabemos, doctor, que la extensión de este conflicto no beneficia a nadie. Tal vez el más beneficiado sea Rusia, porque la extensión de este conflicto mundialmente me parece que sigue ahondando esta crisis inflacionaria, el aumento de alimentos, de commodities, de energía, ¿no? Exactamente. La guerra de Ucrania y las sanciones
comerciales y financieras impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la Unión Europea han desatado tres grandes crisis mundiales. La crisis energética, el precio del petróleo y del gas ha aumentado en Europa más del 700% en los últimos 2 años. La crisis alimentaria, la desaparición del mercado mundial de la producción agroalimentaria de Rusia y de Ucrania ha implicado una caída de más de 30% en la oferta mundial de granos, lo que a su vez ha llevado a un aumento fenomenal del precio de los commodities agrícolas, por un lado, y por el otro, ha implicado carencia de alimentos para sectores cada vez más significativos de la población, sobre todo de los países del norte de África y del continente africano. ¿Qué importancia tiene China, que está diciendo, muchachos, negocien, que no sea la guerra o la violencia o el enfrentamiento la solución? ¿Está jugando algún papel importante, me parece? Mire, China es la segunda superpotencia mundial, es la segunda economía del mundo, expresa las tendencias de fondo de largo plazo del capitalismo del siglo XXI, en el sentido de que hay un traslado del eje del proceso de acumulación capitalista de los países avanzados a los países emergentes, y en primer lugar a los asiáticos y primordialmente a China. En este sentido, su poder es de una significación mundial, y esto le otorga a su presencia y a su influencia sobre Rusia. Es el único país del mundo que tiene una influencia que puede ser decisiva frente al gobierno del presidente Putin. Le otorga a su probable mediación, o este proceso de mediación que ya está en marcha, un aspecto que puede ser decisivo para poner término a la guerra y establecer, por lo tanto, condiciones de paz de carácter político y diplomático. Y evidentemente que tienen su interés económico detrás, lo imagino. Sí, tiene. La razón de que lo fundamental que tiene es el hecho de que el principal mercado para las exportaciones chinas en este momento es Europa, los países europeos, que están directamente involucrados y son los más golpeados, claro, por la guerra de Ucrania. De modo que hay un interés directo de China en establecer una negociación diplomática de carácter político, porque en la situación actual de continuidad del proceso bélico y de disrupción mundial afecta a los principales aliados y socios comerciales de China en el mundo, que son los países europeos encabezados por Alemania. Asistimos a dos hechos muy fuertes. Uno en cuanto a imagen y presencia, que es la de Biden en Ucrania, y la otra es el retiro de Rusia del START, esta convención internacional, no sé si es de desarme o de mantener cierto equilibrio. ¿Esto último tiene alguna implicancia o es parte no del fuego artificial, porque no lo es, pero digamos, es parte de la estrategia diplomática, en este caso de Rusia? No, tiene la siguiente influencia. Es un tratado de no proliferación nuclear, firmado en el año 2009 durante el gobierno del presidente Barack Obama de Estados Unidos, y continuación de otro tratado que es el más importante, el de 1991, cuando se puso término a la Guerra Fría, y por lo tanto dio comienzo al proceso que llevaría en ese mismo año, 1991, a la desaparición por colapso de la Unión Soviética. Lo que conviene señalar es que esto es un tratado que establece límites al número de misiles de alcance intercontinental con cabeza nuclear que pueden disponer los dos principales países del mundo en materia nuclear ahora y durante el transcurso de la Guerra Fría,
que eran Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro entonces, y ahora es Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Lo que ha hecho Putin no es denunciar el tratado ni salir de él, sino suspender su aplicación. Y el tratado termina en 2026. De modo que si no hay otra actividad de parte de Rusia, y no parece haberla, la situación se va a mantener en estos términos hasta 2026, y dado el grado de antagonismo que hay en este momento entre Estados Unidos y Rusia, la posibilidad de una continuidad de este tratado o de su ampliación y profundización es prácticamente nula. Recién hablábamos de la participación de China, pero ha aparecido otro actor y muy cercano que es Lula en este conflicto. Así es, de enorme importancia, porque los principales países de América Latina, México, Brasil y la Argentina, entre otros, está desarrollando la misma política respecto a la crisis ucraniana y a la guerra de Ucrania en general. Hace 2 días, en la votación de la Asamblea General de Naciones, México, Brasil y la Argentina votaron de la misma forma, rechazando y repudiando la intervención militar de Rusia en Ucrania en el año pasado, en febrero del año pasado. Al mismo tiempo, los 3 países han reclamado una solución de carácter político y diplomático para que ponga término a la guerra. Y al hacerse cargo del poder político en Brasil el presidente Lula a partir del 1 de enero, esto ha adquirido dimensiones de otra envergadura debido a que la presencia de Brasil en el mundo es la del único país de América Latina que tiene capacidad para tener un protagonismo mundial de manera directa e inmediata, sin mediación de otros países. ¿Cree que este es el tema, digamos, que une todo a nivel mundial o desune, pero en este caso es lo que más se está importando? ¿Hay otra, hay otro movimiento que usted lo esté preocupando a nivel internacional que pueda generar algún desequilibrio, o hay que focalizar todo en este conflicto que se lleva? Yo creo que la guerra de Ucrania se ha transformado en el principal conflicto de nuestra época, y que la cuestión de la forma y condiciones que pongan término a la guerra de Ucrania es la cuestión principal de la política mundial de este año 2023 y probablemente en 2024. O sea, venimos del COVID y entramos al conflicto con Rusia-Ucrania en dos muy globalizante todo, ¿no? Exactamente. Y cuando muchos quieren decir que esta no existe, ¿no? La globalización. No, esto es una ilusión, cada vez es más profunda y cada vez es más acelerada el proceso de integración mundial del capitalismo, también denominado globalización. ¿Y nosotros cómo nos ve en ese mundo, insertándonos ya en un año plenamente electoral donde pueden cambiar cosas o no? ¿Cómo nos está observando? Mire, la Argentina tiene esencialmente una crisis política. Uh-huh. El sistema político argentino es esencialmente presidencialista, o hiperpresidencialista si se prefiere. Así es. Debido a las características de la sociedad argentina, que es una sociedad volcada a la acción directa y al protagonismo en las calles de sus reivindicaciones. Esto hace que el escaso poder político que hay en el país esté concentrado en su totalidad en el presidente de la nación. Y en el caso, como ha ocurrido en estos últimos 4 años, de que desaparezca la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández, sí, el resultado es un enorme vacío de poder que prácticamente paraliza la posibilidad de realizar cualquier tipo de iniciativa de política internacional. Y lo vemos hoy en los diarios, la foto de Massa con Georgieva, ¿no? El núcleo me parece que está allí, se ha trasladado hacia el Ministerio de Economía. Absolutamente, el escaso poder que hay ahora ha sido comenzado a reconstruir de parte del ministro de Economía, Sergio Massa, en los últimos 4 o 6 meses. Doctor, ha sido muy amable, como siempre, un gusto escucharlo y bueno, tener su visión tan amplia que nos hace crecer, ¿no? Le agradecemos mucho.
Hasta luego, gracias por llamar. Gracias. El doctor Castro, Jorge Castro, abogado, analista internacional, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, un conflicto mundial que, bueno, nos ha arrasado a todos. Estamos, por más que estemos tan lejos, estamos inmersos en él. Él no quiere utilizar la palabra optimista, pero bueno, charlábamos con Gustavo Isla Wiener, que no lo era mucho, un hombre de la Cancillería, que está en el tema del desarme a nivel mundial, que estuvo muy vinculado a él, o lo sigue estando, que estaba muy preocupado. El doctor dice que en realidad esta presencia, esta fuerza que son Rusia y Estados Unidos, bueno, como que se bloquean por el hecho de estar armados, ¿eh? No tiran un tiro, pero se bloquean y se muestran y se presentan. En ese sentido es optimista, pero cree que el conflicto va para largo. Así va a ser seguramente, porque Rusia no está atacando, está más en posición defensiva, la fuerza de Ucrania no es tanta, si bien tiene apoyos de los países de la OTAN, y está involucrando a países vecinos. Y China dice, esos países vecinos a mí me compran, y bueno, paremos la mano, y Lula también está interesado. Así que bueno, esperemos que la diplomacia triunfe en un conflicto que viene bastante estancado y parece para largo. Y nosotros en el medio también, en un año electoral, con una autoridad presidencial, como lo decía, muy reducida, en un país que la autoridad máxima es el presidente. Pero bueno, así estamos en la República Argentina,